cómo un lector empedernido como tú pasa a ser escritor. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el momento? ¿Y cómo surge? Me ha molado escribir siempre. Siempre. O sea, me ha molado escribir. Desde pequeño. Las redacciones para el colegio, brutal. O sea, me lo pasaba teta. Y siempre me ha molado eso. Pues voy a escribir cositas, tal, no sé qué. Y yo recuerdo que empecé a escribir una historieta de fantasía que no llegó a nada. La dejé, está inacabada. Y de hecho he estado poco a poco retomándola, planteando conceptos y a lo mejor algún día me pongo y la escribo, ¿no? Pero en principio ahí está. Y de escribir esto dije, joder, ¿cómo me molaría escribir algo de fantasía? Total, que un año jugamos una partida de rol. Jugamos a Dragones y Mazmorras e hicimos una campaña que duró pues un año entero. Es una partida de rol que yo le guardo un mogollón de cariño y que me pareció súper chula. La dinámica de personajes, la historia que había de fondo, no sé qué. Yo la dirigía, ¿vale? La partida. Pareció que quedó muy, muy bonita. Era una partida que tenía pues sus momentos tristes, sus momentos felices, sus relaciones entre personajes, sus aventuras. Y el contexto en general de la historia era chulo. Y dije, coño, ¿y si la adapto a novela? Tengo la historia entera, la voy a adaptar. Entonces fue ese proceso siguiente de un año que os he contado, el proceso de preparación de la historia. Yo tenía la historia general. Tenía a los personajes con sus nombres, tenía todo listo. Pero cuando empecé a trabajar en ello, tuve que cambiar nombres de personajes, porque claro, había personajes que estaban inspirados en... Joder, al final tú juegas una partida de rol y dices, hostia, voy a ser Gandalf, ¿sabes? Entonces, claro, eran personajes que estaban muy inspirados. Hubo que cambiar personajes, hubo que algunos fusionarlos, adaptar comportamientos de los jugadores, hubo que hacer cositas así. Y luego que la historia al final era una aventura de rol. Entonces, para los jugadores y para mí como director de juego, pues estuvo brutal. Nos lo pasamos de puta madre, pero porque lo estábamos viviendo, estábamos ahí jugándolo, no sé qué. Luego eso adaptado a historia cambiaba mucho. No atraía tanto a un lector. Entonces lo que hice fue sacar de ahí las cosas que yo quería contar. Yo sabía que estos personajes valían para una historia, que este arco, por ejemplo, de la campaña merecía la pena, o que pues que este no, que este había que desecharlo por completo. Y a partir de eso ya creé una pequeña historia. Bueno. Luego, yo lo recuerdo porque la historia comenzaba con lo que os conté de la trama de esto, que, bueno, la trama va sobre un grupo de esclavos que van liderados por un general elfo, y otra historia es la trama del hijo del general elfo, ¿vale? Bueno, pues yo empecé a escribir la historia del general. Se me ocurre el personaje del general con su hijo. Y cuando he escrito el primer capítulo, digo, joder, es que el personaje del hijo me mola. Hay que darle más rollo. Entonces, paré el libro, el primer capítulo lo paré, me puse a escribir, otra vez en la planificación, y añadí una historia entera sobre el hijo. Y dije, vale, es que es una historia que queda como muy fuera. Es como una historia que parece paralela, pero que no llega a conectar en ningún momento. Es como que estoy contando dos cosas que no llevan a ningún lado, ¿no? Entonces borré toda la historia. Dije, a empezar de cero. Ya tengo el mundo, porque el mundo ya lo he diseñado, ya tengo a los personajes, ya los tengo diseñados, pero la historia no. Entonces lo que empecé es, a partir de ese esquema base de historia, empecé a crear una nueva. Sabiendo que el protagonista a partir de ahora, aparte de ser esos, iba a ser el hijo. Sí. Y ahí creé la historia que después ya empecé a escribir. Pero fue eso, en realidad el salto de no escribir nada a empezar a escribir fue el... Joder, me ha molado escribir, voy a ponerme a hacerlo. Y el día uno que empecé a hacerlo fue no parar hasta sacar el libro. O sea, resumiendo, así como ideas que me han ido quedando, es primero una fase de planificación de lo que puede llegar a ser el libro. Uh-huh. Luego empezar a escribir a lo bruto, y luego ir una edición a eso. Para mí ese es el proceso. Ese es el proceso de escritura, sí. Es planificar en todo, ¿eh? O sea, no hay libro que no vayas a tener que planificar. Esto porque es una saga y te pide mucho más. O sea, al final es una saga, es un mundo inventado, todo. ¿Saga porque tienes pensado hacer cuántos libros? 4. Es una tetralogía. Hay que planificar mucho. Porque al final lo bonito de una saga es que cuando estés leyendo el cuarto veas que había cosas que ya te daban pie desde el primero. Sí. ¿Sabes? Y eso es porque el escritor se sabe que lo ha tenido claro desde el momento 1. Entonces, cuando, lo que te digo, empecé a planificar, empecé a diseñar y tal, luego ya llega ese proceso de escritura, que es probablemente el más largo, es el más bonito, porque es en el que se te va ocurriendo todo, en el que vas ideando las cosas y tal,
Y es pues escribir y pasártelo bien. Es sobre todo pasártelo muy bien. Yo me lo pasaba muy bien, escribiendo capítulo a capítulo, las historias, las aventuras. ¡Buah! Pues esto, ¡buah! ¡Qué bien por aquí! No sé qué, enviar los capítulos, enseñárselos a la gente. Oye, ¿qué opinas de este? Y te digan, macho, pues yo a mitad no me entero de lo que pasa. Vale. Y me lo iba apuntando. O, joder, ¿qué te parece la aventura? Pues a mí me aburre. Digo, vale, veamos por qué. Y entonces, pues era eso, era el proceso de escribir. Como el artículo de Extra Digital, ¿no? Que tenéis ahí subido que... Sí. Es que lo he leído justo antes, que ponías, le mandé un audio a un amigo y me contestó y me lo he escuchado como 9 o 10 veces. Sí, es que al final yo recuerdo haber hablado de todo. O sea, hay una cosa interesante que es que, por ejemplo, pues había un capítulo que me decían, ¿por qué? O sea, me decían, este capítulo me aburre. Era un capítulo de aventuras, ¿vale? Los personajes en un momento dado caen en una trampa de unos goblins y acaban en una catarata gigante atrapados en una isleta en mitad del río, ¿no? A pie de una catarata. Y me decían, es que me aburre el capítulo, me aburre. Y yo, pero vamos a ver, ¿por qué narices un capítulo que es aventuras, que es acción, que es no sé qué, te aburre más que a lo mejor un capítulo que es simplemente tema de política? Vale. Y yo, ¿por qué te aburre? Y estuve ahí dándole vueltas. Y fue por el sencillo hecho de que yo la trama la estaba llevando por un lado, de repente le di un giro y me la llevé por otro, sin yo dar pie a ese giro y forzando al lector a que entienda ese giro que he dado. Ojo, en la vida, a mí me gusta decir esto, que es que tú en la vida podemos estar aquí hablando, bajar, irnos de donde estamos ahora y que pase un camión y nos atropelle. Dios quiera que no, pero que pase un camión y nos atropelle. Y en la vida puede pasar eso. Porque es ¿Por que poder? Por poder puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. En una novela no. En una novela tienes antes que haberle dicho al lector que un camión iba a pasar y nos iba a atropellar. Es ficción. Al final tú tienes que darle pie a eso. No puedes meterle un giro de guión que el lector no tenga forma de saber cómo ha llegado. Puede ser que el giro de guión deje trastornado al lector, en plan, ahí va. ¿Cómo? Pero si se relee lo que ha leído hasta ahora, tiene que ver cómo le has ido dando pie a eso. Y es una sensación que deja al lector satisfecho. Claro. Y no hace que el lector se aburra y le coja tedio a eso que ha pasado, porque ha sido como, joder, ¿por qué? Es que no venía a cuento, ¿no? Entonces es una diferencia y es lo que pasaba ahí. Yo no daba pie a que iba a suceder eso, simplemente sucedía. Y a los lectores eso les hacía desconectar. O sea, la gente que se lo estaba leyendo decía, vale, pues ok, por la cara, ¿sabes? Al final tú lo entiendes, pero tienes que hacer entender a la otra Ahí persona estamos. también. Y claro, pues todo eso fue el proceso este de escribir y preguntar y decir, oye, y no simplemente eso, decir, oye, ¿qué te parece este personaje? Y me dice, cabronazo, has copiado literalmente este libro. Y yo decía, me cago en la leche. Claro, yo me había leído no sé cuántos libros para inspirarme para este. Y me decía, es que esto te lo has sacado de no sé dónde. Y yo, ¿qué hago en 10? Y era verdad, y era que simplemente no me había acordado en ese momento. Sí, por y entonces influencia. tuve que reescribir pues algunas cosas y tal. Y entonces ya llega el proceso, que es el proceso para mí el que fue el peor de todos. O sea, fue una cosa criminal. Sí. Yo recuerdo hasta el día anterior a enviar a editorial, yo haber estado revisando, pegarme por la noche, joder, es que lo tengo que enviar mañana. Y yo revisando, porque me daba la sensación de que había cosas que fallaban. Que al final fueron 4 comas. En plan, en una de las últimas descripciones eran 4 comas que no me gustaban como estaban. Pero me leí el libro... Eso me lo leí en una noche 2 veces. ¿Sabes? Por eso también... Sí. A ver, ahí sí que leí... Sí, lectura súper rápida. ¿Sabes? Página. Y al cabo ya te es que te lo han leído 20 veces Claro. antes. Entonces... pero fue un proceso horroroso. O sea, fue un proceso cero bonito. Igual que he dicho que el proceso de escribir es bonito, es divertido, es... Esto no. Esto era técnico. Voy a leérmelo y el problema es que no vivía la aventura. Que es lo que yo busco. La historia es que tú lo vivas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ¿tendrías la misma pasión si te lo vuelves a leer o como ya te lo has leído 25.000 veces? No lo tenía que volver a leer. ¿Pero te ha gustado igual que si te lo leyeses de principio? Mira, con algunas partes me he sorprendido. En plan, el prólogo, por ejemplo, me sorprendí al leerlo. Dije, hostia, ¿cómo he escrito esto? No sabías cómo acababa, ¿no? No sé cómo acaba la historia. Pero lo leí y dije, joder, ¿cómo he escrito esto, macho? Qué de puta madre. Y otros capítulos que digo, me cago en Dios. Que si los escribiera ahora diría... Los cambiaría enteros, ¿no? Porque hay ciertas cosas que no me gustan. Al final llegó un momento que dije, es que lo tengo que terminar ya. O sea, por mucho que era un proceso sin final. Al final, cuanto más escribes, mejor, ¿no? Sí. Entonces, claro, era pues volver a empezar a reescribir, pues al final
siempre que empezaba a reescribir iban a estar mejor los últimos capítulos que los primeros. Claro. Entonces al final era un bucle eterno y el problema es que ahora lo leo y digo, joder, es que este capítulo hubiera estado mejor así, hubiera Pero estado... al fin y al cabo es como la regla de Pareto. ¿El qué? La regla de Pareto es, o sea, para hacer el 80% del trabajo, o sea, cuando tú haces el 80% de lo que es eficiente, es lo que menos tiempo te va a llevar, pero ese 20% restante es horas y horas para un retorno que sea mínimo. Pues esto es igual, al final puedes meter un maquillaje aquí, una pincelada aquí, un cambio de color. El problema es que eran eso, el problema es que eran... Claro, son cosas que son minúsculas. Efectivamente. Y era simplemente para yo sentirme más satisfecho con la composición del capítulo. Claro, yo, joder, a día de hoy me lo leo y vivo la aventura. Claro. Yo me meto en la historia y digo, wow, qué bien, qué divertido. ¿Sabes? Yo me lo paso bien leyéndolo. El problema es que pues, es inevitable ponerme en modo técnico. Lo que os decía, ¿no? Igual que con otros escritores me pongo en plan, pues conmigo más. Y me analizo y hay ciertas cosas que digo... ¿Y no te cuesta releerte la obra? Quiero decir, por ejemplo, a mucha gente le pasa, a artistas y tal, que, yo qué sé, no quieren ver su obra porque se sienten raros. ¿A ti no te pasa eso? No, yo me gusta leerla. Al final es que es una aventura... O sea, yo la escribí no porque yo me quisiera dedicar a ser escritor. Que ahora sí que, pues, oye, me gustaría llevarlo como un... Me gustaría... Obviamente, no vivir de ello, o sea, si se puede a tope, como sueño. pero llevarlo como una vida paralela a mis estudios profesionales, ¿no? Y me gustaría, pues, dedicarme a sacar libros y tal. Pero en un principio yo simplemente quería contar una aventura. Entonces, para mí, yo la leo encantadísimo. A lo mejor no me pasa en el futuro con otras obras, pero yo esta en concreto la leo con muchas ganas porque es la aventura que yo quería contar. Y es una aventura de fantasía que era la que yo quería leer, la que yo quería contar, y por eso me gusta mucho y me lo paso muy bien leyéndola, porque es lo que viví en esa partida y lo que viví en ese proceso de preparación de la historia. Y es pues recordar eso y decir, joder, qué buen momento fue este, o joder, qué divertida es esta escena, y me lo paso muy bien. Yo me lo paso muy bien. Al final, pues es un libro que de fantasía es lento, te pide, pero